Cachorros, y el tema de hoy es el siguiente. Concepto de actuadores. Son dispositivos capaces de generar una fuerza a partir de líquidos, y no estoy hablando de hacer pipí, de energía eléctrica y gaseosa. No, tampoco de ese gas. Dice, el actuador recibe la orden de un regulador o controlador de una salida necesaria para activar un elemento final de control. Dice, es un dispositivo inherente mecánico, carga, función y es proporcional. Fuerza para mover un actuador. Otro dispositivo mecánico, dice. La fuerza provocada en el actuador proviene de tres fuentes posibles: presión neumática y fuerza matriz. Dice, eléctrica. Ok, dependiendo del origen de la fuerza del actuador, se denomina neumática, hidráulica o eléctrica. La clasificación o tipos de actuadores: en primer lugar tenemos los eléctricos o electrónicos. Son usados para manejar aparatos mecatrónicos. También son muy utilizados como por ejemplo en los robots. Los servomotores sin escabillas se utilizan en el futuro como actuadores de posicionamiento preciso debido a la demanda de funcionamiento sin tantas horas de mantenimiento. La estructura de un actuador eléctrico es simple en comparación con la de los actuadores hidráulicos y neumáticos, ya que solo se requiere de energía eléctrica como fuente de poder. Como se utilizan cables eléctricos para transmitir electricidad y las señales, es altamente versátil y prácticamente no hay restricciones respecto a la distancia entre la fuente de poder y el actuador. Existe una gran cantidad de motores y es fácil utilizarlos con los motores eléctricos, estandarizados según la aplicación. En la mayoría de los casos es necesario utilizar reductores, debido a que los motores son de operación continua. Bien, los actuadores mecánicos sin fin corona, pero no de esa corona, me refiero a otra. Son series M, ST y SR. Son aplicaciones estándar donde se precisa precisión de parada e inversión. Los actuadores mecánicos de engranajes cónicos son aplicaciones para altas cargas y alta velocidad de traslación y rotación. Son la serie B2. Los actuadores mecánicos tipo ST y SR son series de aluminio con gran variedad de tamaños y accesorios. De tamaño accesorios para tener un control perfecto sobre el desplazamiento. Los actuadores mecánicos de altas cargas son gatos mecánicos del sistema de engranajes cónicos helicoidales que pensando para alta velocidad y altas cargas. Los actuadores mecánicos en fundición son martinetes con carcasas en función para reforzar el plano de subyección y aguantar potencias térmicas elevadas. Los cilindros telescopio nos dice que la barra de tipo tubo Tubo. Súbete mi tubo. No, ya fuera de relajo, ya. La barra de tipo tubo multietápico es empujada sucesivamente conforme se va aplicando el cilindro aceite a la presión. Se puede lograr una carrera relativamente en comparación con la longitud del cilindro. Bien, otro tipo de actuadores son los de motor hidráulico. En los motores hidráulicos el movimiento es rotativo y es generado por la presión. Estos motores los podemos clasificar en dos grandes grupos. El primero es uno de tipo rotatorio en que los engranes son accionados directamente por aceite a presión. Y el segundo de tipo oscilante, el movimiento rotatorio es generado por la acción oscilatoria de un pistón o percutor. Este tipo tiene mayor demanda debido a su mayor eficiencia y funcionamiento. El funcionamiento de estos es de la siguiente manera. Se conecta la presión hidráulica a uno de los lados del émbolo o veleta, generando una fuerza en sentido de la expansión del espacio entre el émbolo y la pared del cilindro del cuerpo, mediante un dispositivo mecánico que puede ser el conjunto piñón y cremallero, yugo escocés o una simple veleta. El movimiento se transporta en rotatorio. Hoy existen tres tipos de actuadores neumáticos: los de piñón y cremallera, los de yugo escocés y los de veleta. Su funcionamiento:
Nos dice que se conecta aire comprimido a uno de los lados del émbolo veleta, generando una fuerza en sentido de expansión del espacio entre el émbolo y la pared del cilindro o el cuerpo, mediante un dispositivo mecánico que puede ser el conjunto piñón y cremallera, yugo escocés o simplemente una veleta. El movimiento se transforma en un efecto rotatorio. Los actuadores hidráulicos son los de mayor antigüedad. Pueden ser clasificados de acuerdo con la forma de operación y funcionan en base a fluidez o fluidos a presión. Existen tres grandes grupos: cilindro hidráulico, motor hidráulico y motor hidráulico de oscilación. El cilindro hidráulico. De acuerdo con su función, podemos clasificar a los cilindros hidráulicos en dos tipos: de efecto simple y de acción doble. En el primer tipo se utiliza fuerza hidráulica para empujar y una fuerza externa, diferente para contraer. El segundo tipo se emplea la fuerza hidráulica para efectuar ambas acciones. Bien, los cilindros de presión dinámica. Nos dice que lleva la carga en la base del cilindro. Los costos de fabricación por lo general son bajos, ya que no hay partes que resbalen dentro del cilindro. Cilindro de efecto simple. La barra está solo en uno de los extremos del pistón, el cual se contrae mediante resortes o por una misma gravedad. La carga puede colocarse solo en un extremo del cilindro. Los cilindros de efecto doble. La carga puede colocarse en cualquiera de los lados del cilindro. Se puede generar un impulso horizontal debido a la diferencia de presión entre los extremos del pistón. Utilización de un pistón eléctrico para el accionamiento de una válvula pequeña. La forma más sencilla para el accionamiento con un pistón sería la instalación de una palanca solidaria o una bisagra adherida a una superficie paralela, aleja del pistón de accionamiento y a las entradas roscadas. Funcionamiento. Para hacer funcionar al actuador eléctrico se debe energizar los bordes correspondientes para que el motor actúe en la dirección apropiada. Visualmente vienen con un controlador local o botonera que hace este proceso más sencillo. Sin embargo, para la automatización remota del actuador se debe considerar el diagrama de cableado que viene con el actuador. Las conexiones deben considerar fuerza, señales de carrera y torque, señales análogas o digitales de posición y torque. Los actuadores neumáticos. Estos son mecanismos que convierten la energía del aire comprimido en trabajo mecánico. Se les denomina actuadores neumáticos, aunque en esencia son idénticos a los actuadores hidráulicos. El rango de compresión es mayor en este caso, además de que hay una pequeña diferencia en cuanto al uso y en lo que se refiere a la estructura, debido a que estos tienen poca viscosidad. Bien, estos tienen una clasificación y aparecen los fuelles y diagramas que utilizan aire comprimido y también a los músculos artificiales del hule. En esta clasificación aparecen los fuelles y diagramas que utilizan aire comprimido y también los músculos artificiales de hule, que últimamente han recibido mucha atención. Los actuadores mecánicos son dispositivos que transforman el movimiento rotativo a la entrada en un movimiento lineal de salida. Los actuadores mecánicos aplicables para los campos donde se requieran movimientos lineales, tales como la elevación y traslación y posicionamiento lineal. Algunas de las ventajas que nos ofrecen actuadores mecánicos son la alta fiabilidad, la simplicidad que utilizan, mínimo de manutención, la seguridad y precisión de posicionamiento y reversibilidad según el modelo de aplicación y la sincronización de los mismos. Dentro del campo de los actuadores mecánicos encontramos dos tipos de movimientos: los actuadores mecánicos lineales con huisillo traslante y los actuadores mecánicos lineales con huisillo rotante. Una parte de un actuador son las siguientes: sistema de llave de seguridad. No, de estas llaves no. Dice que es el método de llave de seguridad para la relación de las tapas del actuador. Usa una cinta cilíndrica flexible de acero inoxidable y en una ranura de deslizamiento de acero inoxidable. Bueno, esta se elimina de la concentración laborada a máquina, dice. Esta elimina la concentración de fuerzas casuales por cargas controladas y centradas. En los tornillos de las tapas y las llaves de seguridad incrementan de gran forma la fuerza. Piñón con ranura, dice. Esta ranura es la parte superior del piñón. Puede provocar una transmisión de autocentrante directa para indicaciones de posición e interruptores de presión, eliminando el uso de interruptores. Ok. El siguiente punto sería cojinetes de empalme.
Pero no de ese tipo de... Pero no estamos hablando de cojinetes de ese tipo, pues. Ok, la función de los cojinetes de empalme es que son barrenados y enroscados. Sirven para simplemente el acoplamiento de accesorios al montar la parte superior. La siguiente parte sería el pase de aire grande. O sea, pero tampoco estamos hablando de ese tipo de pase de aire, no, o sea, no, nada que ver. Los pases de aire, dice, son los conductores internos para el pasaje de aire extra de grandes. Permite una superación rápida y evita el bloqueo de las mismas. Okay. Muñeras, okay. Una muñera, dice, es un nuevo diseño de máxima duración permanente, lubricada, revestida a la corrosión y de fácil reemplazo, y extiende la vida del actuador en las aplicaciones más severas. Ok, la construcción. Se debe proveer fuerza máxima contra las abolladuras de choques y fatiga de su piñón. Y cremallera, debe ser de gran calibre, debe ser labrado con máquina de alta presión y elimina el fuego para poder obtener posiciones precisas. Ok, ceramigrat, nos dice que es la superficie fuerte resistente a la corrosión, parecido a la cerámica, protege todas las partes de corrosión, parecida a la cerámica, protege todas las partes del actuador contra el desgaste y revestimiento. No estamos hablando de ese revestimiento. Un revestimiento doble para proveer esta protección contra ambientes agresivos. El siguiente sería acople, o sea, el acople o desacople de módulos de reposición por resorte o por resorte de seguridad en caso de falla de presión de aire. El siguiente punto sería tornillo de ajustes de carrera. Provee ajustes para la rotación del piñón con ambas direcciones de binge, lo que es esencial para toda válvula de cuarto de vuelta. Ok. Muñoneras radiales y de cargo del piñón. Las muñoneras reemplazan y protegen contra cargas verticales. Las muñoneras radiales soportan toda la carga radial. Ok. Siguiente punto serían los sellos de piñón. Dice, superior o inferior. Dice, los sellos del piñón están posicionales para minimizar tanto el hueco posible para proteger contra la corrosión. Ok, resortes indestructibles de seguridad. Dice, en caso de fallo, estos resortes son diseñados y fabricados para nunca fallar, y posteriormente son protegidos contra la corrosión. Los resortes son clasificados y asignados en fama particular para compensar la pérdida de memoria, o la cual está sujeto a todo resorte por una verdadera confianza en caso de fallo en el suministro del aire.